Hermanos, una vez más es un privilegio para mí el poder llegar por este medio a ustedes para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarle a que tomemos nuestra Biblia en las manos y, como lo hacemos siempre, digamos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Hermanos, quiero invitarles hoy a que leamos lo que dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, ¿qué tan agradecidos estamos por la salvación que tenemos en Jesús? ¿Qué precio se le puede poner al hecho de que Dios nos haya adoptado como hijos suyos, haciéndonos herederos del cielo? ¿Qué tan agradecidos somos? ¿Qué tanto decimos gracias cuando alguien nos ha ayudado en algo? ¿Cómo muestras tu gratitud a Jesucristo por lo que Él ha hecho por ti? En el mensaje de hoy vamos a hablar sobre nuestra área de agradecimiento. Hoy tenemos que reflexionar sobre qué tan agradecidos somos nosotros con Dios. Quiero ahora invitarle a que vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, siempre en la serie de mensajes que estamos teniendo acerca de vida y ministerio de Jesús, hoy, hermanos, vamos a meditar en un mensaje en el cual vamos a ver el encuentro que tuvo Jesús con 10 leprosos. A medida que vamos estudiando sobre la vida y ministerio de Jesús, hoy, hermanos, en esta historia que vemos aquí en este Evangelio de Lucas, encontramos nosotros, hermanos, que a los leprosos se les obligaba a que estuvieran alejados de las personas y debían anunciar su presencia si se acercaban a alguien, o si ellos se acercaban hacia las personas, tenían que anunciarse. Algunas veces los leprosos entraban en remisión para ser examinados. Si algún leproso pensaba que ya no tenía lepra, se suponía que debía presentarse ante un sacerdote, el cual podía declararlo limpio, tal como lo relata la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 14. Ahí en Levítico encontramos cuál era el requerimiento, el ritual y el procedimiento para poder examinar y tratar a los leprosos. Pero vemos ahí algo interesante en Levítico capítulo 14, que ellos, cuando eran sanos, ellos presentaban su gratitud y sus ofrendas a Dios por haber sido sanos. Hermanos, es lamentable que aún cuando nosotros nos enfermamos y Dios nos restaura nuestra salud, se nos olvida incluso ir al templo y agradecer al Señor por nuestra recuperación. Hermanos, debemos de dejar de ser malagradecidos. En la historia que vemos hoy en la Biblia, vemos que antes de que Jesús los sanara a los 10 leprosos, los envió con el sacerdote. Y camino al templo en busca del sacerdote, fueron sanados. Ellos obedecieron con fe lo que Jesús les instruyó y fueron sanos. Ahora, hermanos, ¿se da cuenta cómo la fe mueve la mano de Dios? Estos leprosos obedecieron por fe a Jesucristo y fueron sanos. Hermanos, Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle las gracias. La escena es muy parecida al día de hoy, tristemente, porque hoy vivimos en un mundo lleno de gente que nunca dice gracias, un mundo de gente malagradecida. Los creyentes en Jesucristo no podemos ser malagradecidos ni aprovechados. Cuando digo ni aprovechados, estoy diciendo en el hecho que solo estemos pensando que es obligación de todo el mundo ayudarnos,
No es así, hermanos. Nosotros debemos estar prestos y dispuestos para servir, dar sin esperar nada a cambio. Aun aunque otros nos queden mal, nosotros llevar a cabo el mandato de Cristo de servir al prójimo. Debemos ser, hermanos, gente que no solo vive agradecida con Dios, sino también debemos vivir con agradecimiento con aquellos que nos brindan su ayuda. Es posible recibir grandes regalos de Dios con un espíritu ingrato. Esa es una realidad. En la historia bíblica de hoy, vemos cómo 9 de los 10 leprosos actuaron con un espíritu de ingratitud. Sin embargo, nos damos cuenta en la historia de la Biblia que el leproso agradecido aprendió que su fe jugó un papel muy importante en su curación. El cristiano que es agradecido crece en el conocimiento de la gracia de Dios. Dios no demanda que le demos las gracias, pero sí se complace cuando le somos agradecidos. Y aún por medio de agradecimiento nos enseña cómo es más bendecido dar que recibir. En base a esta historia, hermanos, yo quiero que hoy pensemos en 3 puntos que nos pueden servir para poder edificar nuestra vida y nuestra fe en Jesucristo. Número 1. Dios nos ha limpiado de algo peor que la lepra. Hermanos, Dios nos ha limpiado de una enfermedad mucho más horrible que la lepra. Esta se llama pecado. Dios nos ha perdonado de todo pecado y su sangre preciosa nos ha limpiado a quienes nos hemos arrepentido, a quienes le hemos confesado nuestros pecados y le hemos pedido perdón por nuestro mal proceder y mal actuar. Y ahora venimos y depositamos toda nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, por muy horrible que sea la lepra no envía a una persona al infierno. Pero el pecado, por muy pequeño que parezca, es lo suficientemente potente y fuerte para separar de Dios a toda persona por toda una eternidad y condenarle al infierno eterno. En el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos hace nacer espiritualmente a su familia. Desde ese día, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Desde ese día, el pecado no puede condenarnos más al infierno. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos, los creyentes en Cristo que andamos conforme a Cristo, ya no hay condenación. Segundo punto, seamos agradecidos. Si vemos nuevamente el texto de Lucas capítulo 17 del versículo 14 al 15, dice: Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Hermanos, la salvación eterna de nuestra alma no es cualquier cosa. Es algo por lo cual debemos estar sumamente agradecidos con Dios. En la historia de hoy vemos que los leprosos lo habían perdido todo. Habían perdido su trabajo, habían perdido su vida, su diario vivir, su familia. Habían perdido absolutamente todo. Ahora que habían sido sanos, podían regresar a su trabajo, a su vida e incluso con su familia. ¿No debían mostrar agradecimiento? Hermanos, a nosotros nos tocaba sufrir eternamente en el infierno, completamente separados de Dios, pero Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No hemos de mostrar agradecimiento nosotros? La Biblia dice en Hebreos 12:28, Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanos, en vista de que Jesús dio su vida para salvarnos, la mejor manera de mostrar nuestra gratitud es vivir para Él. Indudablemente, en nuestra historia vemos que el leproso samaritano se dio cuenta de todo lo que había perdido por causa de la lepra, y ahora pudo volver a través de la sanidad que le dio Jesús, pudo recuperar todo aquello que había perdido. No cabe duda que estaba realmente agradecido. Por eso regresó. Los otros 9 siguieron su camino sin mostrar agradecimiento. Hermanos, no debemos ser como aquellos 9 que siguen su camino sin mostrar agradecimiento a Dios. Yo deseo, hermano, que con el mensaje de hoy
puedas poner tu vida sobre una balanza y puedas valorar lo que Dios ha hecho por ti y que hoy comiences a vivir una vida en agradecimiento al Señor. ¿Y qué mejor forma para mostrar nuestro agradecimiento que dedicarnos a ser fieles a Él en todo lo que nos enseña en su palabra? Busquemos mostrar nuestro agradecimiento a Dios en todo lo que nos ha puesto a hacer como iglesia, empezando con buscar servir, evangelizar y discipular. Tercer punto, compartamos el mensaje de esperanza. Dice el Evangelio de Lucas en nuestro texto de hoy, capítulo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Hermanos, teniendo la solución y el mensaje de esperanza, nosotros debemos compartirla con otras personas. Es difícil creer que habiendo sido salvos nos callemos, no testifiquemos y no compartamos con otros. Necesitamos compartir con otros para que muchos de ellos también puedan ser salvos. No podemos callar. La Biblia dice en la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, es difícil creer que habiendo obtenido nuestra libertad, no movamos ni un dedo para ayudar a otros a conocer la verdad de Dios, para que sean libres. Debemos trabajar en pro del engrandecimiento del reino de Dios. Es cierto que no podemos forzar a nadie a creer en Jesús, pero por lo menos, en agradecimiento a Dios, podemos ser fieles en anunciarle a otras personas la salvación que hay en Cristo. Para finalizar el mensaje de hoy, quiero que entendamos, hermanos, que por mucho que sirvamos a Dios, por mucho que sacrifiquemos, nunca estaremos a mano con Él. La verdad es que no podremos realmente apreciar lo que Jesús ha hecho por nosotros hasta que miremos con nuestros propios ojos lo que hay en la eternidad. Debemos tener puestos nuestros ojos en aquello que está por venir, en las promesas de nuestro Señor Jesús. El relato bíblico de hoy tiene que ver en cómo estamos nosotros en nuestra área de ser agradecidos. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, con este texto yo les quiero invitar hoy a que mandes una nota de gratitud a aquellos que han invertido de la palabra de Dios en tu vida, a aquellos que te han discipulado, que te han pastoreado, aquellas personas que han velado y velan por tu bienestar espiritual. Envía una nota de agradecimiento a quien te llevó a la iglesia para oír por primera vez la palabra de Dios. Agradece a Dios por ellos y hoy por medio de las redes sociales puedes decirles gracias y puedes orar por ellos y puedes agradecerle a Dios por esas personas que ha puesto en tu camino para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Hermanos, la enseñanza de hoy, cuando vemos esta historia bíblica, este relato de Jesús con los 10 leprosos y que uno fue agradecido, lo que tiene de enseñanza para nosotros hoy es que nosotros debemos ser agradecidos. Hermanos, no seamos como muchos que no son agradecidos con Dios. Mostremos nuestro agradecimiento a Dios por medio de servir, evangelizar y discipular. Hagamos la obra de Dios, seamos agradecidos con Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Muchas gracias, mi Señor Jesús, por la salvación de nuestra alma. Muchas gracias, mi Señor Jesús, por la vida que nos has dado. Muchas gracias, mi Señor, por el amor que nos has mostrado por medio de otros hijos tuyos que han dedicado su vida para enseñarnos de tu palabra, para instruirnos en tu camino. Padre, yo te ruego que nos ayudes a no ser malagradecidos. Padre, por favor, usa nuestra vida, que nuestro servicio, nuestra devoción y dedicación a ti sea un fruto de agradecimiento de nuestro corazón para ti, Señor. Y que el engrandecer tu reino sea nuestro sueño. Usa nuestras vidas, Padre. Y una vez más, gracias por este bendito mensaje de tu palabra que ha llegado a nuestro corazón.
En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Honor. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.